Es para mí personalmente y para el Departamento Nacional de Planeación un honor estar aquí hoy con ustedes. Un saludo muy especial a todos los consejeros que nos acompañan y consejeras, por supuesto, a los miembros del Gobierno Nacional y a los colegas de la cooperación internacional que están hoy acá y que gracias a ellos pues estamos hoy con ustedes. Vamos a hacer una breve presentación del balance general de los diálogos regionales. Seguramente muchos de ustedes o todos han participado de estos eventos, pero queremos contarles unos detalles muy particulares que es importante que ustedes tengan en cuenta precisamente para la elaboración de ese concepto que se tiene que entregar comenzando el otro año. Rápidamente me vuelvo a presentar, mi nombre es René Sandoval, trabajo en el Grupo COMPES del Departamento Nacional de Planeación y voy a tratar de atenerme al tiempo que me han dado el día de hoy. La agenda entonces la vamos a tocar en estos 5 puntos, básicamente queríamos explicarles cuál es la metodología que se ha utilizado en estos diálogos regionales, qué información se está recogiendo en estos diálogos regionales. El tercer punto es, creo que uno de los más importantes, cómo se está procesando esta información. El cuarto punto es un pequeño balance de resultados que tenemos a la fecha. Y en el último punto, unos resultados preliminares de estos diálogos regionales. Antes de comenzar, quisiera también dejar claro que este ha sido un reto impresionante para el Gobierno Nacional. Jamás en la historia, desde 1991, se habían tenido unos procesos de planeación participativa y sobre todo de democracia deliberativa tan amplios y tan extensos. A la fecha tenemos mucho más de 100.000 participantes y no hemos terminado los diálogos. La información que hemos recogido es completamente masiva, importante, rica, plural y diversa. Y eso, por supuesto, va a alimentar el Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo de que sea igualmente incluyente, diverso y plural. Entonces, dicho esto, voy a comenzar. Lo primero es la metodología. Como les comentaba al inicio, esto ha sido un reto para el Gobierno Nacional en general y para el Departamento Nacional de Planeación en particular, porque hemos estado manejando eventos en donde el número más pequeño de asistentes ronda los 2.000, pero hemos tenido eventos de más de 20.000 personas. Y eso para cualquier institución que no tenga como centro de trabajo la organización de eventos, pues es un reto enorme. Básicamente entonces, ¿qué nos inventamos para enfrentar este reto? Revisamos muchísimas metodologías, consultamos con muchos expertos a nivel nacional y nos decantamos por una que muy seguramente ustedes conocen y que han participado, que se denomina Café del Mundo. En una metodología Café del Mundo, básicamente lo que hacen las personas que llegan al evento, los ciudadanos que asisten, es que pasan por una serie de estaciones y pueden dejar sus aportes, pueden dejar sus propuestas. Básicamente así diseñamos los eventos que están en este momento desarrollándose en todo el territorio. Siempre hay un primer momento de registro, un evento de instalación y ya en el diálogo regional vinculante se ubican mesas de diálogo por cada una de las transformaciones que de alguna manera van a organizar este Plan Nacional de Desarrollo y hay 4 formas de participar en estos diálogos. La primera es la forma grupal, cuando se acerca un grupo de ciudadanos interesados y quiere participar, quiere aportar no como individuo sino como grupo. Ahí efectivamente se diseñó una herramienta, una metodología que denominamos Kit Arma tu Diálogo, que básicamente le brinda herramientas a la ciudadanía, a los grupos, para que se puedan organizar, puedan tener un debate y al final las conclusiones de ese debate se consignen, se registren en un formulario que tenemos diseñado y que está de libre consulta en la página del DNP. También tenemos mesas para grupos sociales o grupos poblacionales, cuando yo no quiero hablar como un ciudadano ni como un grupo, sino quiero ubicarme desde una perspectiva específica, quiero hablar desde la mesa de mujeres, quiero hablar desde la mesa de jóvenes, quiero hablar desde la mesa de personas con discapacidad, etcétera. En todos los diálogos se han creado este tipo de mesas para que las personas puedan hablar, puedan expresarse, puedan aportar desde estas perspectivas. Esto también se usa en todos los diálogos y también hacen uso del kit Arma tu Diálogo, ¿listo? Que es básicamente una manera descentralizada de organizarnos y aportar. Por supuesto también está la participación individual, hay ciudadanos que se acercan como ciudadanos interesados, que no hacen parte de ningún grupo en particular, que quizás no se sienten identificados con ningún grupo social o poblacional, pero quieren dejar sus aportes como ciudadanos, también lo han podido hacer. Y finalmente, en todos los diálogos regionales hemos tenido dispuestos unos buzones, porque muchas personas, uno creería que no, pero muchísimas personas y sobre todo grupos,
llegan con documentos de trabajo ya completamente elaborados. Vienen con propuestas impresas, documentos de 50, 100, 200 hojas que quieren entregarle al gobierno nacional. Esos también los estamos recogiendo en los diálogos, se depositan en unos buzones que posteriormente son enviados al Departamento Nacional de Planeación para comenzar a analizar la información. Entonces, esto, grosso modo, ha sido la metodología de participación que se denomina diálogos regionales vinculantes y así ha sido la manera como hemos tratado de llegar a casi todo el país. Además de esto, que es exclusivo de los diálogos regionales, en la página web del Departamento Nacional de Planeación también se encuentra dispuesto un formulario permanente que estaba abierto desde el día 1 y va a estar abierto hasta el 6 de febrero del otro año, recogiendo la información de ciudadanos que por alguna razón no quieran o no puedan ir a los diálogos, pero que quieren participar en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se puede recoger también información y aportes. ¿Listo? Esto como para tener un marco general de qué son los diálogos regionales. Pasemos al segundo punto. Y es básicamente qué se recoge en los diálogos regionales. Aquí ya estamos entrando un poquito más en materia y esto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de elaborar el concepto. Básicamente el centro, el foco de toda la metodología es un formulario que hemos diseñado, ¿cierto? Al cual en los diálogos regionales los que han asistido pues han podido acceder y en el cual se deben registrar dos cosas, los retos, ¿cierto? Que identifica el ciudadano o el grupo de ciudadanos para la región en particular y las posibles soluciones a esos retos que han identificado, ¿listo? Eso es básicamente lo que recoge el formulario. ¿Por qué nos decantamos por un formulario web? Precisamente por la cantidad de información que estábamos recogiendo. Si hubiéramos recogido, y ya van a ver la magnitud de lo que estamos hablando, esto de manera manual en formularios escritos, muy posiblemente no hubiéramos tenido la capacidad de analizarlos en el tiempo tan corto que tenemos para presentar el plan, que ustedes saben, son 6 meses, desde el 7 de agosto hasta el 7 de febrero. Entonces, en ese tiempo tan corto no habríamos tenido la posibilidad de no habernos apoyado en herramientas digitales. ¿Listo? Y aquí quiero hacer también un par, es la primera vez en la historia que un plan de desarrollo se construye utilizando herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Ya vamos a entrar en detalle para allá, pero son herramientas, son algoritmos que nos ayudan a entender grandes cantidades de información de manera ágil y que por supuesto dan conclusiones también muy pertinentes para este ejercicio. Entonces nuevamente nos centramos en el formulario como el instrumento principal de recolección de información y en este formulario se recogen, como les mencionaba, dos cosas en particular, retos por un lado y soluciones por otro. Pero a los retos, que básicamente es una frase, ¿cuál es el reto, el problema, la situación problemática?, también se le preguntaban unas cosas adicionales. Ese reto, ¿a qué población afecta en particular? Si afecta más a las mujeres, afecta más a los indígenas, afecta más a la población afrocolombiana, afecta más a los jóvenes, que cada ciudadano nos dijera el problema que usted ha identificado, ¿a qué población o poblaciones afecta más? Segundo, ¿qué sectores del gobierno nacional están involucrados con ese problema o tienen relación con ese problema? Si es un problema de educación superior, asumiría uno que ahí está el sector de educación, de pronto también el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones y así. Asocie sectores al problema. Y finalmente, ¿cuál es el alcance territorial de ese problema? Si es un problema muy local, municipal, si es un problema de un conjunto de municipios, si es un problema de un departamento completo o es un problema de un conjunto de departamentos. Esto era importante también para definir el alcance de la posterior solución que se plantea. Esto en cuanto a retos. Y en cuanto a soluciones también se recogía algo muy similar. Recogíamos cuáles eran los sectores involucrados en la solución que planteaba el ciudadano. Se preguntaba si la solución es de gestión o es un proyecto de inversión. Esto es clave porque es diferente construir un colegio a simplemente mejorar la articulación entre entidades que manejan temas de ordenamiento territorial. El tratamiento es distinto, en uno de pronto se requieren recursos, en otro quizás no se requieren recursos, sino más bien modificación de una ley, etc. Era importante definir si la solución es de gestión o es de inversión. Y nuevamente también se preguntaba el alcance territorial de la solución es muy local o es más amplia y tiene un alcance un poquito más grande. Esto en cuanto a la recolección de la información. Nuevamente esto todo quedaba automáticamente sistematizado en una base de datos que ya vamos a ver cómo se procesa. Entonces, después de que se diligenciaba el formulario, ¿qué pasa? Esa información del formulario
iba a dar a una base de datos consolidada, y ya les vamos a contar en este momento de qué estamos hablando, y dentro del DNP se surtían, dentro del Departamento Nacional de Planeación, se surtían dos procesos, ¿listo? El primero era, como les mencionaba, utilizando aprendizaje de máquinas, particularmente un algoritmo que se denomina procesamiento de lenguaje natural, algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. Analizábamos ese texto, ya les vamos a dar un ejemplo, y posteriormente hacíamos una alineación por palabras clave. ¿Listo? Identificábamos de todas las propuestas que ustedes hicieron, las palabras clave de cada propuesta, para poder luego darle insumos, de alguna manera ágiles, al Departamento Nacional de Planeación que pudieran alimentar las bases del plan. ¿Listo? Esto acá de pronto no les dice mucho, suena muy complejo, pero vamos a ver un ejemplo de cómo funciona en la vida real. Esta es una frase extraída de un diálogo regional vinculante textual. En este caso el ciudadano decía: lo que se necesita es ampliar la cobertura de la educación superior en las zonas rurales apartadas para que los jóvenes tengan la oportunidad de salir adelante. ¿Listo? Esto es lo que ellos nos dejaban como reto. Ahora, ¿cómo hacemos para revisar si este reto se multiplica por 30.000 propuestas que han llegado? No había capacidad humana de hacerlo y por eso nos apoyamos en la tecnología para poder analizarlo a través de lo que les mencionaba, un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural, que lo que hacía era identificar para cada palabra qué es un verbo, es un sujeto, es un sustantivo, es un adjetivo, y de ahí extraía la información más clave. Entonces, de la primera frase, que es tal cual como la expuso, como la registró el ciudadano, el algoritmo nos arrojaba el resultado, que es el que están viendo abajo. Lo clave de esa frase es ampliar cobertura, educación superior en zona rural. Ya con eso, lo que hacíamos era hacer el mismo ejercicio con absolutamente todos los aportes que han llegado y que siguen llegando, y empezamos a ver de alguna manera que emergían patrones. El tema de educación superior se repetía mucho, entonces empezamos a ver que la educación superior era un tema supremamente importante para las regiones, que el verbo que generalmente acompañaba temas de educación superior era ampliar o mejorar, ¿sí? O remodelar, referido a la infraestructura, bueno, y demás. Comenzamos ya a hacer un análisis cualitativo un poquito más profundo, pero en resumen, esto es lo que se está haciendo con cada una de las propuestas. Y ahora, para que tengamos también un poquito de balance, pues, ¿qué ha pasado hasta ahora con esto que estamos viendo? Tenemos alrededor de 54 diálogos regionales que se programaron al inicio, eran 52, pero se han adicionado 2 nuevos, ¿cierto? Ya tenemos 43 realizados con corte ayer, hoy se están realizando 2 adicionales, estamos en este momento en 2 diálogos adicionales. Ya tenemos más de 900 municipios cubiertos, 900 municipios que han sido cubiertos por las subregiones de los diálogos regionales, más de 125.000 personas asistentes a los diálogos. Esto es algo jamás antes visto, nunca en la historia hemos tenido una participación siquiera similar. Disculpen los problemas técnicos, vamos a dar unos minutos, por favor. Listo, ya solucionado. No me va a dejar terminar Bueno, teníamos más de 125.000, que ya se imaginarán el reto que es manejar esto, más o menos en promedio entre 6 y 8 diálogos por semana. Eso significaba el viajar a 8 ciudades distintas todas las semanas durante 8 semanas, mandar las personas para que estén no solo de logística, sino los que estaban guiando los diálogos, los que estaban haciendo el registro. Esto en términos de logística fue monumental, y más de 1.700 mesas de diálogo desarrolladas a la fecha. Datos concretos que tenemos con corte a hoy: más de 18.884 problemas, o como los hemos denominado, necesidades de cambio. Problemas que ha identificado la ciudadanía, que el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Esto es lo que se ha recogido de los diálogos, ¿sí? Y a esos 18.000 problemas, la misma ciudadanía le ha planteado 30.000 soluciones, ¿sí? Entonces, analizar este flujo de información es muy retador, pero ya más o menos entendimos cómo se está haciendo, ¿listo? Ahora, para que nosotros hoy acá podamos ver más o menos cómo se visualiza esta información, también fue un reto. Me trasnoché anoche un poquito tratando de pensar cómo podríamos mostrarles a ustedes la información de manera amable, y di con esta, que creo que va a ser muy clave, ¿listo?
Cuando uno comienza a procesar esas palabras clave que van saliendo, que van emergiendo de los diálogos regionales, recuerden el algoritmo que vimos hace un segundo, lo que sale es esto, una nube de palabras. Esta es una manera, una sola, de visualizar la información, pero el tamaño de la palabra le indica a uno la importancia o la frecuencia con que esa palabra ha salido de los diálogos, ¿listo? Este es un análisis muy sencillo, muy preliminar, pero aquí ya podemos empezar a ver cosas muy interesantes, ¿listo? Aquí pasa como con las elecciones, cuando ya va más o menos en el 30% de la votación, ya uno sabe cómo va a quedar. Esto ha cambiado muy poquito en la medida en que entra más información, pero ya más o menos empezamos a ver desde el gobierno nacional los temas que son más importantes para todas las regiones. Este es el mapa de todo Colombia, ¿listo? Este mapa, esta nube de palabras también existe para cada región. Y eso nos va a permitir acotar un poquito más. Ahorita les cuento, antes de terminar, una anécdota bastante curiosa. Pero aquí, ¿qué podemos ver? Claramente el tema de la educación es supremamente importante para el país. Es el tema número 1 prácticamente en todos los departamentos. Esto no tiene casi que discusión. Educación es el primero, generalmente está asociado a educación superior, esto por una razón en particular. Los niños no están participando todavía de los diálogos, entonces los niños no están dejando, por supuesto, sus necesidades, sus retos, y esto se concentra en la población adulta que, por supuesto, piensa más en educación superior que en otra cosa. Esto también en educación está asociado a temas de infraestructura y de cobertura y de calidad. Son los verbos que, y bueno, lo que generalmente va asociado a educación es eso: mejorar, cobertura, calidad y por supuesto llegar a zonas rurales. Esto es lo que más o menos se mueve en términos de educación. También tenemos, por supuesto, el segundo tema, salud. Para los colombianos es supremamente importante el tema de salud, y parecido a educación se habla siempre de ampliar, de mejorar la cobertura, por supuesto en zonas rurales y por supuesto con enfoque regional y con enfoque diferencial. Siempre salen esas palabras asociadas. Tercer punto, vías terciarias. Esto es supremamente importante, y a diferencia de cuando los diálogos se hacen en una ciudad capital como Bogotá, a cuando se hacen en una ciudad que no es capital, el tema de vías sale muchísimo. Para la ruralidad, vías terciarias es supremamente importante, no así Bogotá. Estos temas en Bogotá, por supuesto, no aparecen, pero en las regiones sí aparecen, ¿listo? Vías terciarias, empleo. Cuarto punto, supremamente importante, la gente pide programas o políticas públicas relacionados con la generación de empleo en Colombia, empleo formal, empleo de calidad. Quinto, el tema de seguridad. Nuevamente hay unas diferencias entre la información que nos llega cuando este tema sale en una ciudad capital, que es está más enfocado con seguridad frente a la delincuencia urbana, que cuando vamos a zona rural. Allá es otro tipo de seguridad, ya estamos hablando de grupos mucho más organizados, pero finalmente también hay un llamado a que se debe mejorar o se debe buscar mejorar las políticas públicas relacionadas con temas de seguridad. Servicios públicos, aquí también es supremamente importante, y la diferencia entre lo que se pide en la ruralidad y en las ciudades es abismal. Acueducto es la primera palabra que sale. Necesitamos temas de PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, acueductos, veredales, etcétera. Todo esto en provisión de servicios públicos. Esa es la séptima, infraestructura. En infraestructura también se habla, y está muy relacionado con los dos primeros. Siempre es infraestructura en salud, o infraestructura en educación, o infraestructura en vías. Pero generalmente las personas piden, no se concentran en solo un sector, sino piden en general que se mejore la infraestructura de su región, de su departamento, de su zona, la zona donde habita. El octavo, seguridad alimentaria. Este también es un tema súper importante. Viene, por supuesto, emerge y coincide con el programa de gobierno del presidente Petro, en donde el tema de seguridad alimentaria se le da un énfasis muy particular, pero la gente pide, por supuesto, políticas que vayan en ese sentido. En noveno puesto aparece medio ambiente, y en el 10º puesto aparece ordenamiento territorial. ¿Listo? Esto puede ir cambiando en la medida en que entra más información a los diálogos, pero ya estamos viendo que estos son como los 10 temas que se consolidan. Aquí no se agota, yo puedo sacar la lista de los 20 temas o de los 30 temas. El gobierno los está analizando todos. Yo les traigo hoy acá este ejemplo para que ustedes puedan visualmente entender qué es lo que está haciendo el gobierno con la información que se está trabajando. ¿Listo? Eso es, la anécdota que les quería contar, muy puntual y que de alguna manera deja ver la importancia de este ejercicio. Pasó en el diálogo de Bogotá Región Metropolitana. El segundo puesto,
El segundo reto más importante que identificó la nación, perdón, que identificó la ciudadanía, no se lo imaginó nadie en el gobierno nacional: salud mental. Era el segundo tema más importante para la gente que participó en el diálogo regional de Bogotá región metropolitana. Uno se esperaba que saliera, no sé, seguridad, que saliera de pronto el metro, pero el segundo puesto se lo llevó salud mental. Y eso, por supuesto, de alguna manera, no obligó, pero alguna le indicó al gobierno que debía reforzar, debía contemplar programas y proyectos relacionados con temas de salud mental. Tan así que seguramente los que vieron ese día en redes sociales vieron que el ministro Alejandro Gaviria lo anunció, que ese tema era un tema importante, que ese tema tenía que metérsele el hombro y que seguramente ese tema va a tener un desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo importante. ¿Listo? Pero básicamente esto es lo que está saliendo y este es el insumo que el equipo que está trabajando del Departamento Nacional de Planeación en Diálogos Regionales le está entregando al equipo que está haciendo las bases del plan para que este plan se retroalimente todo el tiempo. ¿Listo? Y esto va a seguir pasando hasta que se acaben los diálogos, que es la primera semana de diciembre. El 6 de diciembre tenemos el último diálogo, si la memoria no me falla, en Ibagué, si no estoy mal. ¿Listo? Esto es básicamente lo que les queríamos mostrar hoy. Entonces, ya con esto cierro para mantenerme en el tiempo. No sé si de pronto haya tiempo para preguntas. Pues muchísimas gracias, René. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que continúan acompañándonos por nuestras redes sociales. Vamos, precisamente por lo que mencionaba René, por el tiempo que estamos manejando, podemos realizar una ronda de preguntas. Sin embargo, para esta ronda de preguntas vamos a utilizar tres metodologías. Una primera en donde dos compañeros van a estar ubicados en esta parte del salón. Son 7 personas para participar. Por favor, ordenadamente, quien tenga una pregunta se acerca y recoge su paleta con el compañero que está sosteniendo este insumo. Igualmente, por el chat de las redes sociales nos pueden hacer algunas preguntas y para quienes no quieran realizarlo de viva voz en el espacio, sino quieran hacer su aporte o su pregunta por medio escrito, pueden escanear los códigos QR que se encuentran aquí a mi lado. También están en el lado opuesto y en cada uno de los pilares del salón para que puedan digitar allí su pregunta y nosotros haremos la lectura de ella. Muchas gracias. Listo, bueno, vamos a comenzar. Listo, vale. ¿Quién tiene la paleta número 1, por favor? Muchas gracias. Su merced, deme unos minutos, ya le van a acercar su micrófono. El micrófono. Para no esperar más el micrófono, por favor, su merced, acérquese aquí al atril y plantéenos su duda. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros y consejeros de todo el país. Primero, hacer la reflexión y la invitación agradecido que nos hacen a todo el país. Vengo del municipio de Puerto Gaitán Meta, uno de los municipios que hoy son Plan Banderas
en el tema de hidrocarburos. Mi pregunta a planeación es, en el desarrollo de lo que se vivió en Villavicencio, en el diálogo, muy agradecido, participé en él, pero mi pregunta es, lo que se desarrolló en el COMPES en el año 2013-2014, ¿será que lo van a retomar? Porque no oí en el diálogo, en el COMPES, en el tema que nada más nos preocupa es el tema de la altillanura y la recuperación de todo el desarrollo de la altillanura y lo que se vivió en el Congreso que se hizo el Congreso que se hizo en Armenia para el debate de la soberanía alimentaria que se va a desarrollar en el Congreso de Arauca. Mi pregunta principal es, ¿el desarrollo de la altillanura es una prioridad de este gobierno dirigido a través del COMPE y ajustado en estos nuevos diálogos? Gracias, muy buenas, gracias para todos. Listo, respondo rápidamente. Por supuesto, esta información es uno de los insumos que se utilizan para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Quizás el insumo más importante de todos, pero también hay otros insumos paralelos como lo son, y como efectivamente identificó el consejero, los documentos COMPES que definen acciones de política de mediano y largo plazo. También se encuentran algunos planes decenales, algunos proyectos que se financian mediante operaciones de crédito público, etcétera. Todo esto sirve de insumo para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto también siempre de alguna manera emergiendo o muy relacionado con el programa de gobierno. Entonces la respuesta es sí, no solamente de ese territorio, sino por supuesto de todos los territorios del país y se van a tener en cuenta por supuesto los documentos COMPES como insumo en la elaboración de las bases. Muy seguramente si ustedes se sientan a revisar las bases, no van a encontrar el proyecto chiquito, la carretera del kilómetro 4 al kilómetro 7 en el municipio, porque ese no es el alcance del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo define un alcance mucho más amplio relacionado con programas de alcance nacional. ¿Por qué? Porque los temas muy locales corresponden por funciones con los gobiernos más locales. No obstante, en términos macro, en términos de programas y proyectos macronacionales, muy posiblemente sí vayan a encontrar esa información. ¿Listo? Muchísimas gracias. Vamos a continuar, por favor, con la paleta número 2. Bueno, primero que todo, buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial saludo del municipio de Sabana de Torres en el Magdalena Medio santanderiano. Yo, además de representar al sector campesino, porque soy el presidente de una asociación nacional de campesinos que es Asogras Colombia, igualmente soy firmante del Acuerdo de Paz y presidente de la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz. Yo tengo pues varias inquietudes, pero hay una específicamente que no logramos incluir dentro de algunas propuestas que se hicieron en el diálogo regional que se hizo en la ciudad de Bucaramanga, al cual nosotros participamos, y es la preocupación que tenemos nosotros con el tema de la maquinaria amarilla que viene siendo decomisada tanto en minería ilegal como en todos los aspectos y que el gobierno anterior y las autoridades han venido destruyendo a través de explosivos, poniéndola inactiva. Yo pensaría que esta maquinaria debe ser recogida por el gobierno nacional y entregada a las organizaciones campesinas, juntas de acción comunal o cualquier actor social que esté en las diferentes regiones. También sé que ahí la problemática sería dejarla en el mismo territorio. Mi propuesta es que lo que se logre decomisar, por ejemplo, en el Chocó, lo traigamos a norte de Santander y lo que recojamos en norte de Santander llevarla a otro sitio donde esta maquinaria puede ser materia importante para las organizaciones sociales que estamos en región y que hoy tenemos las vías terciarias acabadas por varios factores. Primero, porque hay alcaldes, gobernadores que no comulgan con las expresiones sociales que hay en los territorios. Y dos, es porque tampoco lo que está pasando hoy con la ola invernal, en el caso de nuestro municipio está en un total abandono, tenemos vías cerradas hace 9 años
y tiene un banco de maquinaria que ha sido puesto al servicio de los grandes finqueros, y quienes hoy estamos en territorio, que somos pequeños agricultores, no tenemos acceso a la maquinaria. Entonces mi propuesta, para que sea tenida en cuenta, y no sé si la habrán hecho, alguien la habrá hecho, pero mi propuesta es que esa maquinaria se ponga al servicio de las clases sociales y populares en todo el territorio, moviéndola de extremo a extremo para que no los grupos armados y todos los que tengan que ver con esta no comiencen como a recuperar esa maquinaria. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos por favor con la tarjeta número 3. Voy a hacer una respuesta genérica porque como es una propuesta, ¿listo? La idea es que los invitamos a que esa propuesta quede registrada, sea en los diálogos regionales o sea a través del formulario que está en la página web del Departamento Nacional de Planeación, por si de pronto no la han hecho en todo el país, ¿listo? Pero pues digamos, hoy yo no les puedo asegurar que esta propuesta vaya a quedar o no vaya a quedar, o si está o no está, digamos que no es el propósito de esta presentación, pero sí los invito a que dejen el registro de todas esas propuestas en el formulario que tenemos para tal efecto. Muchas gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Freddy Giovanni Amaya Cabeza, vengo desde Ibagué y son 3 preguntitas rápidas. La primera, nosotros todos nos preocupamos por una política pública, pero lamentablemente la política pública es un papel y una firma, no más. ¿Dónde está el presupuesto? Para estos 4 años va a haber presupuesto para la política pública nacional y para todos los municipios. Segunda pregunta, ¿por qué nosotros nos dejan como género y mujer a la comunidad LGBTI cuando deberían de apartarla de género y mujer? Porque el presupuesto nunca se ve para la comunidad LGBTI. Tercer punto, que tengan en cuenta también a nivel nacional todas las cárceles de Colombia para poder resocializar a los PPL, porque muchas fundaciones quieren hacerlo pero no tienen presupuesto. Muchas gracias. Listo, nuevamente le respondo al consejero rápidamente. Lo primero es que, por supuesto, los planes nacionales de desarrollo vienen acompañados de algo que seguramente ustedes conocen, que es el Plan Plurianual de Inversiones. El Plan Plurianual de Inversiones es uno de los 3 componentes del plan. Recordemos que tenemos las bases del plan que ustedes están revisando, tenemos el articulado del plan, que es el que se va a someter a consideración del Congreso, y lo que financia las inversiones, que es el Plan Plurianual de Inversiones. Entonces la respuesta es sí, por supuesto va a haber recursos para financiar lo que quede en el plan que sea de inversión, ¿listo? Lo segundo, no sé si tú has participado en algún diálogo regional vinculante, si no, te invito a que, si tienes la oportunidad, vayas. En todos los diálogos regionales siempre ha habido una mesa de LGBTIQ+, separada de género. Una cosa es mujer, otra cosa es LGBTIQ+. Y de hecho, ha sido una de las principales banderas de vicepresidencia. Vicepresidencia siempre le ha exigido al DNP en todos los diálogos que se abra esta mesa. Y lo tercero, que es básicamente una propuesta como la de nuestro compañero, también te invito particularmente a que la registren para que quede dentro de la base de datos del Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias. Igualmente quiero agradecer nuevamente a quienes nos acompañan desde las redes sociales. Tenemos al CTP de Huila, tenemos también a Río Negro, Antioquia, al sector social, a Chichina Caldas. Chichina. Muchas gracias. Trabajando en conjunto. Al sector social del Valle del Cauca y a San Luis, Antioquia. Vamos por favor ahora con la paleta número 4. Vamos a quitarla, claro que sí. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Celebro este espacio, un poco pequeño para la audiencia, pero muy bien. También saludo pues el ejercicio que el gobierno está haciendo de diálogos vinculantes, porque muestra que hay un interés de recoger la problemática con enfoque territorial. Eso es importante. Sin embargo, creo que hay, digamos, aspectos que precisamente porque un ejercicio de participación requiere tiempo, requiere de la cualificación también de los dirigentes y de las lideresas de los territorios, los cronogramas parecieran no coincidir, son muy apretados.
Yo quiero preguntarle dos cosas importantes para la región Bogotá. Uno, más allá, digamos, de la metodología que nos muestran, del número de veces que aparece, por ejemplo, una palabra, un tema, hay temas que son estructurantes o problemáticas estructurales de cada región que desencadenan otras. Tú tocabas el tema de la región metropolitana. Yo quiero decir, aquí ese es un problema que trasciende a Bogotá, que va más allá de incluso el departamento de Cundinamarca, y que para nosotros y nosotras, habitantes de la región, es supremamente importante porque está transgrediendo incluso el principio de conservación y de conservación de la sabana para la adaptación a la crisis climática, para atender la crisis climática. Y eso no lo está atendiendo la región metropolitana. Hay dos concepciones de territorio, hay dos concepciones de territorialidad, y en ese sentido la región metropolitana lo que pone en riesgo es la autonomía de los municipios. No tenemos claro cuáles son los hechos metropolitanos, y ese factor, que no es simplemente que aparezca como un tema más, sino que es estructurante. Yo quisiera saber cómo para este caso y para otras regiones se identifican y se pueden filtrar en esa metodología que nos han mostrado. Y dos, hay un aspecto que me parece también muy crucial, y es, por un lado estamos hablando de participación vinculante, que saludamos porque eso es lo que hemos esperado en los CTPDs por mucho tiempo, y al contrario de eso, las instancias de participación son de carácter consultivo. Nosotros, y yo aquí me hago un paréntesis y me presento, soy Gloria Estela Moreno del CTPD de Bogotá. Hemos planteado la necesidad de que realmente los conceptos sean vinculantes, tanto los de las regiones, los municipios, como en este caso el del nivel nacional. ¿Cómo van a armonizar, por un lado, los diálogos vinculantes y un concepto que emita el Consejo Nacional de Planeación para que también sea vinculante y recoja los resultados de los diálogos, porque hasta ahora las bases pues no lo tienen, precisamente porque la sistematización no ha llegado a su culminación? Muchas gracias. Listo, rápidamente, consejera, la respuesta a la primera pregunta es la siguiente. Cuando hacemos referencia a Bogotá región metropolitana, no es que sea un concepto de los que ha emergido de los diálogos, sino así se denominó a la región en donde se iba a desarrollar el diálogo. ¿Y de dónde salen esas regiones? ¿Por qué 52 y no 40 ni 90? ¿Sí? Ese número no fue al azar, ¿sí? Ese número sale de 3 concepciones que nos dio el presidente y a través de las cuales armamos las subregiones. La primera es: yo quiero que los diálogos sean en torno a problemáticas asociadas al agua. ¿Qué municipios comparten problemáticas asociadas al agua? Y cuando él nos dio ese criterio, descubrimos alrededor de unos 32, si la memoria no me falla, 32 grupos de municipios que tenían problemas relacionados al agua. Ahí salió el primer grupo de 32 subregiones. Lo segundo que nos dijo el presidente es: ahora quiero subregiones asociadas a temas de conflicto. Entonces se juntaron otras subregiones. Y por último, el último criterio que nos dieron fue: manejen un concepto que de alguna manera se utiliza en el Departamento Nacional de Planeación, que se llaman las subregiones funcionales. ¿A qué hago referencia? Voy a poner el ejemplo de Bogotá. Bogotá tiene subregiones, tiene relaciones funcionales con muchos municipios de su entorno. Gente que vive en Chía, gente que vive en Soacha, gente que vive en Mosquera, viaja todos los días a Bogotá a trabajar, a estudiar. Entonces, Bogotá tiene una relación de trabajo funcional, tiene una relación de transporte funcional con otros municipios. Otro ejemplo concreto: en el eje cafetero, exacto, en el eje cafetero hay muchos, particularmente en Manizales, muchas personas de otros municipios viajan a estudiar a Manizales. Entonces, los municipios aledaños tienen una relación funcional en términos de educación con Manizales. Entonces, primero, relaciones o problemas en torno al agua. Segundo, problemas en torno al conflicto. Y tercero, subregiones funcionales, y de ahí salieron los 52 diálogos regionales. Esa fue la filosofía detrás de los diálogos. No fue, digamos, al azar, no fueron regiones, ¿listo? Entonces, el tema de Bogotá metropolitano no es que sea un concepto que emerja, simplemente fue el nombre que se le dio a esa subregión que tenía relaciones funcionales, ¿listo? Eso como primera medida. Y lo segundo, debo también decir que el tema de la ley 152 a veces no colabora.
en el sentido en que el concepto por ley es no vinculante, pero eso no significa que el gobierno no lo vaya a tener en cuenta. ¿Listo? Pues una cosa es lo que dice la ley, o sea, la ley le da la facultad al gobierno de decidir si adopta o no adopta lo que ustedes conceptúen. Y en ese sentido entiendo que el compromiso de este gobierno es tener en cuenta la mayor cantidad de cosas posible de este órgano que es el Consejo Nacional de Planeación y del que por supuesto todos ustedes van a ser parte, ¿listo? Entonces esperemos que así sea. Lo que yo he entendido y lo que le he visto manifestar al alto gobierno es que este ejercicio es supremamente importante. Ningún gobierno se somete a este trabajo para no tener en cuenta lo que dice la gente. Piensen en eso, ¿quién se va a enfrentar a un proceso tan enorme, 120.000 personas, para luego desconocerlo? Yo no creo que esa sea la intención. De pronto, el simplemente hecho de haber realizado los diálogos regionales vinculantes, que fueran abiertos al público, que cualquier persona que se acercara puede entrar, no hubo ninguna especie de filtro de nada, todo el mundo que llegó, todos participaron, dice mucho de lo que el gobierno piensa de la planeación y de la democracia deliberativa. Espero haberte contestado con estas dos respuestas. Vamos a respetar, por favor, el orden de la jornada. Igualmente, más adelante vamos a tener la oportunidad de seguir hablando en otros momentos destinados para ello. Y en la tarde también recordemos que vamos a tener un espacio de conversatorio. En este sentido, voy a darle la palabra a el número 5 para que pueda hacer su pregunta. Muy buenos días. Mi nombre es Angélica Malaver, vengo como representante y les doy un saludo caluroso de Villanueva Casanare, consejera territorial del sector educativo. Me aplica mucho el tema, doctor, en la exposición suya, cuando hablaba de el apoyo, la cobertura y la ampliación hacia las zonas rurales, y quisiera darle un aporte a una de las propuestas que hemos manejado desde Casanare, y es la adjudicación o la creación de una norma que sabemos que existe a nivel interinstitucional entre el Estado con las entidades privadas. Siempre miramos solo el sector público, que es un poquito más dispendioso el tema de infraestructura, de creación, de normatividad, y nosotros en los municipios y en las veredas alejanas contamos con algunas entidades privadas como institutos técnicos, institutos de educación no formal que ayudan a calificar y a capacitar nuestro personal en Colombia, y queremos proponer, decías tú, no se puede llevar, pero la opción es montarla en la página, que se creen unas leyes o unos decretos a nivel nacional en la parte educativa para vincular estas instituciones que ya cuentan con la infraestructura, que ya cuentan con parte de la necesidad que es el personal calificado e idóneo para el desarrollo de sus actividades diarias, y adicional a eso la infraestructura en los municipios y en las veredas, porque ya hay institutos técnicos, pero desafortunadamente no hay el recurso económico y mucha población en Colombia no cuenta con esa plata para estudiar. Entonces hablamos de una política en este gobierno de una educación gratuita. Queremos de pronto incidir en esa respuesta, en el análisis que tú mostrabas. Lo vemos solo al sector obviamente profesional, que es al que queremos llegar todo, pero si se hace una ley con un acuerdo con instituciones privadas, con públicas, que podamos darle una finalidad y un llegado total a esa población, es la propuesta de Casanare que hacemos nosotros. Muchísimas gracias. Listo, consejera. Y nuevamente la sugerencia respetuosa es que nos hagan llegar esa propuesta a través del formulario que está dispuesto en página web. Es muy importante lo que ustedes tienen por decir, sobre todo ustedes que son consejeros. Por favor, vamos a escuchar ahora a la sexta participación. No antes, sin pedirles, por favor, que recuerden lo importante que es registrarse en este espacio. Dentro de unos minutos, cuando terminemos las participaciones, vamos a tomar un descanso de refrigerio. Allí es muy importante que, por favor, quienes no se hayan registrado, realicen este registro. Vamos a escuchar la siguiente papeleta. Buenos días. Buenos días. Rubén Darío Vera, de Chinacota, norte de Santander. ¿Qué más que aprovechar esta oportunidad
y hablarle al representante del DNP. Chinacota es un municipio de sexta categoría. Estamos sufriendo de vías terciarias. El municipio no tiene recursos. El municipio pues trata de buscarlos, con la gobernación es imposible. La pregunta mía es si Invías es el encargado del mantenimiento de las vías terciarias o los municipios como tal. En este caso de Chinacota sería imposible, pues los recursos son pocos. Lo otro son los acueductos veredales, donde nuestra comunidad del campo no tiene acueductos veredales. Han hablado, se ha escuchado, todos los gobiernos hablan, los alcaldes en sus programas de gobierno los colocan, al campesino lo engañan y los campesinos siguen sin acueductos veredales. Entonces, un municipio tan pobre como son los de esta categoría, si no matriculan proyectos, como dicen en Bogotá, viviremos siempre con atraso de 50 años atrás. Lo otro es que Chinacota, Ragombal y Herrán, municipios vecinos de Venezuela, es una vía, es imposible transitar hacia Ragombal y Herrán. Entonces, también para que Invías le ponga cuidado a esa otra entrada por el vecino país. Muchas gracias. Gracias, consejero. Nuevamente esas propuestas, y fíjense que lo que nos menciona el consejero, efectivamente acá aparece aquí priorizado tanto vías terciarias como servicios públicos, entonces van en la vía de lo que está sucediendo en las regiones. Muchas gracias, consejero. Y ya vamos a terminar, les rogamos un minutito de silencio, ya casi terminamos y nos vamos al descanso. Escuchemos. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces a nuestra última intervención con paleta. Por favor, recordemos siempre que tanto las palabras propias como las de las demás personas son importantes, y nuevamente habrán otros momentos de la jornada para comunicar. Ahorita en el segundo momento de participación, por supuesto, le daremos una paleta, no se preocupe. Vamos a respetar el turno de la compañera. Adelante, su merced. Buenos días, señores consejeros. Reciban un saludo caluroso del municipio de Dibuya, en La Guajira. Tengo dos preguntas que hacer. La primera, ¿cómo se abordaría la seguridad alimentaria con los insumos primarios que ya tienen en los territorios, y cómo se garantizará su implementación y los aportes en los distintos departamentos, que son 6, tanto los amazónicos y Caribe? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería el manejo de las vías terciarias, entre paréntesis los recursos, que serán manejados por la Junta de Acción Comunal, y la tramitología que exigen para desarrollar estos proyectos a través de los entes territoriales? Muchas gracias. Listo, rápidamente también, consejera, muchas gracias por las preguntas. Como ustedes pueden ver, el tema de seguridad alimentaria es uno de los principales, no solamente en un municipio como La Guajira, sino en todo el país. Este es el mapa, la nube de palabras de todo Colombia, y el tema aparece allí. Entonces, muy seguramente en el Plan Nacional de Desarrollo van a haber programas que estén relacionados con el tema de seguridad alimentaria, y de hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo, una de las 5 transformaciones habla de temas de seguridad alimentaria. Entonces, no es un tema menor, no es un tema que el gobierno esté desconociendo. Muy seguramente van a encontrar allí las respuestas a estos retos que tú nos estás planteando y que han identificado en el territorio y que tú bien sintetizas. Lo segundo, con respecto a las vías terciarias, nuevamente, consejera, el tema de vías terciarias es el tercer tema más importante del país. Muchas de estas vías, por supuesto, no son responsabilidad del gobierno nacional, muchas son responsabilidad de los gobiernos departamentales, pero si de alguna manera ese tema aparece, muy seguramente el gobierno nacional puede pensar en un programa para de alguna manera cofinanciar o prestar apoyo técnico para que esto se lleve a cabo y se realice. No gratuitamente aparece en el tercer lugar de importancia en lo que llevamos hasta ahora de los diálogos regionales vinculantes. Entonces, seguramente, y los que ya han leído las bases del plan, habrán encontrado temas de vías terciarias allí, es decir, que
el reto que nos plantea la consejera efectivamente está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo.